Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, pues después del resumen de Daniel, hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Daniel capítulo 6. Ya llegamos, como les decía hace rato, a la mitad de nuestro libro del profeta Daniel. Entonces, vamos a tener un tercer reinado. Ya vimos, Daniel estuvo en el último reinado de Jerusalén, estuvo en el reinado de Babilonia o en el ascenso al poder del imperio babilónico, y la semana pasada vimos cómo es que termina el imperio babilónico y comienza el imperio medo-persa. Entonces, Daniel capítulo 6 versículo 1, la palabra del Señor dice así: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vamos a detenernos ahí en estos primeros tres versículos del capítulo 6 y algo que debemos de destacar es que Darío no era necesariamente el nombre de un rey. Hay varios reyes en el imperio medo-persa que van a tener este sobrenombre de Darío. Y es que Darío, vamos a encontrar que en realidad es el que tiene poder o el que es el rey, el señor, ¿no? Entonces, lo que se cree es que al ser un imperio muy grande, no era igual de poderoso como fue el de Babilonia, pero sí llegó a ser un imperio grande, muy grande. Entonces lo que hizo el rey de Media Persia fue dividir el reino o su territorio como por virreinatos, ¿no? Podemos entenderlo esto con la historia de México pensando en la conquista española. El rey de España está muy lejos, y entonces hay una figura que representa al rey de España en México, o lo que era la Nueva España, que era el virrey, ¿no? Entonces, podemos entender a Darío como un virrey. Esto quiere decir, les recuerdo, no es un nombre, o sea, no es el rey Darío, sino es Darío es el rey, ¿no? El virrey, el que gobierna y tiene la autoridad de rey. Pero a su vez, la tierra de Babilonia era tan grande que el que ha sido puesto para gobernar en esa tierra, lo que va a hacer es tomar una decisión y poner sobre el reino 120 sátrapas, podríamos decirle, para entenderlo mejor, como 120 presidentes municipales, ¿no? Entonces, estamos viendo la constitución de un gobierno. Son el rey, 120 presidentes municipales, y estos municipios van a estar juntos en tres estados, ¿no? Entonces, estos tres estados, los que los van a gobernar, eh, van a ser uno de ellos, va a ser Daniel, que es del que se nos está hablando. Ahora, algo bien interesante en medio de este esquema de gobierno es que en el versículo 2, después de que dice, y sobre ellos tres, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. ¿A qué se refiere con esta parte de que para el rey no fuera perjudicado? Bueno, pues la corrupción no es algo que existe solamente en México, no es algo que solamente se ve hoy en las noticias o que
solamente hoy se escuchan este tipo de escándalos en donde de repente nosotros podemos decir, no, es que los políticos son horribles. Ha pasado en todo el tiempo, porque los humanos tenemos un corazón perverso y un corazón que anhela ganancias y un corazón que anhela tener cada vez más y cada vez que estamos más alejados de Dios, vamos a codiciar más y más las cosas. Entonces, estos políticos de los cuales estamos hablando, que serían los sátrapas, son, vamos a entenderlos como corruptos, como estafadores, gente que no tiene escrúpulos, que está buscando solamente su propio beneficio. Y para eso están estos tres gobernadores. Los gobernadores van a buscar gobernar de una manera mejor. Y es ahí donde entra el versículo 3, porque ya vimos que están estos tres gobernadores, estos 120 sátrapas, o sea, son 123 personas que están en la estructura del gobierno para intentar que el gobierno pueda rendir buenas cuentas al rey, ¿no? Para que nadie se quede con el dinero de los impuestos, para que nadie robe, para que nadie haga malas cosas. Y algo que me llama antes de pasar al versículo 3 también la atención mucho es que dice que para que el rey no fuera perjudicado, ¿no? Eh, y esta parte es bien interesante, que nosotros nos vamos a encontrar que el propósito no es para que el pueblo no fuera perjudicado, sino que el rey no fuera perjudicado. Y muchas veces nosotros llegamos a pensar, no, es que en otros tiempos las leyes, los políticos podrían haber pensado más en el pueblo y nada, o sea, el rey está pensando en no ser perjudicado él, en que no lo perjudiquen las tranzas que hagan las personas que están debajo de él. Entonces vamos viendo y se nos está pintando una sociedad muy muy actual, ¿no? A pesar de ser de hace muchos siglos, sigue siendo una sociedad muy actual, con muchas carencias, con muchas dificultades, con los gobernantes que están puestos tal vez para ayudar, pero que en realidad pues están beneficiándose ellos de los demás. Y entonces ahí entra el versículo 3 ahora sí, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y ahora vemos esta parte de espíritu superior y nosotros podemos pensar, ah, no, sí, es que Daniel era superior. Y la palabra también podría ser traducida como extraordinario. Y es más fácil entender la palabra extraordinario que es superior. ¿Por qué? Porque la palabra extraordinario nos habla de que va más allá de lo ordinario. Y realmente ese es el sentido que la Biblia quiere que nosotros entendamos de esta parte. Daniel va más allá del resto de gobernadores, del otro par de gobernadores que hay, de los 120 sátrapas, de presidentes municipales. Probablemente algunos sean muy buenos, sean muy justos, pero Daniel va más allá de ello. ¿Y por qué va más allá de ello? Bueno, porque hay un espíritu que es extraordinario, no es común. Y este espíritu es el espíritu de Dios que lo ha estado guiando y que ha estado con él durante todo este tiempo en Babilonia. Y a mí me encanta ver esta parte porque entonces nosotros decimos, wow, no, qué nivel de persona de Daniel. Y si te das cuenta, Daniel no podría llegar a ser ese nivel de persona si no está cerca de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros podemos estar en diferentes lugares con diferentes personas, pero lo que nos mueve debe de ser el Espíritu de Dios. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, hace rato recordábamos en los primeros capítulos a un Daniel.
que acababa de llegar a Babilonia siendo un esclavo, pero que decide serle fiel a Dios, ¿no? Que decide no contaminarse con la comida del rey. Ahora estamos viendo un Daniel que está siendo elegido como uno de los tres gobernadores, pero que le busca ser fiel a Dios y eso se ve, sobresale, ¿no? Va más allá del ordinario. Y entonces ese es Daniel que es superior porque Dios está con él y de hecho el rey está pensando en ponerlo sobre todas las cosas o sobre todo el reino, de la misma forma en como estuvo con Nabucodonosor. Y eso es padrísimo, ¿no? Porque la palabra nos enseña que si tú ves a un hombre diligente en su trabajo, no va a estar entre los pobres, sino va a estar ante reyes. Entonces nosotros debemos de ser diligentes en lo que sea que estemos haciendo. Si vas a estar en tu trabajo, ser diligente. Si vas a estar con tu familia, ser diligente con tu familia, porque a veces pensamos que tener familia solamente es así de, ah, pues yo tengo que darles alimento, tengo que darles calzado, vestido, pero también ser diligente es dar tiempo, dar amor, dar cuidado, ¿no? Entonces todo eso es lo que Daniel tenía. Daniel era un hombre diligente, un hombre cuidadoso, era un hombre extraordinario y nosotros necesitamos ser eh, personas extraordinarias en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en cualquier cosa que estamos haciendo. Y entonces vamos al versículo 4. Hasta ahí la cosa va súper bien para Daniel en este nuevo formato del imperio medo-persa, ¿no? Ya no es el imperio babilónico, ahora es imperio medo-persa. Y entonces verso 4 dice que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjate, estos hombres que te acabo de decir que pues en algunos casos eran corruptos, hacían las cosas mal, porque para empezar, pues estos sátrapas muy probablemente eran parte de Babilonia, de la cultura babilónica, entonces ellos se sentían identificados con la cultura de Babilonia, no con la cultura medo-persa, ¿no? Y por eso querían ellos hacer las cosas a su manera. Y vamos a encontrarnos que estos cuando ven a Daniel, lo que van a hacer es tenerle envidia y por eso es que buscan ocasión para acusarlo en lo relacionado al reino, ¿no? Alguien está buscando casarlo en, ah, si yo he tomado dinero de la caja, estoy seguro que él también lo va a hacer. Si yo me beneficio en algún contrato, estoy seguro que él también lo va a hacer. Y Daniel no lo hace y por eso no hallan en él ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio fue hallado en él. Ahora, ¿a quién le era fiel Daniel? Y nosotros podemos pensar al nuevo imperio, ¿no? Porque es el que está despojando al imperio babilónico, que fue el que lo sacó de su tierra. Le es fiel al nuevo rey, a Darío. Le es fiel a su economía. Y no, Daniel no le es fiel a algo de este mundo. Daniel le es fiel al pacto que hizo con Dios de no contaminarse, que hemos visto desde el capítulo 1. Entonces quedamos, Daniel tiene más de 80 años, o entre 80 y 85 años en este capítulo. Ya han pasado 70, 75 años para que Daniel mantenga la misma fidelidad a Dios. Desde el día en que dijo, yo no me voy a contaminar, hasta este momento Daniel ha sido fiel a Dios, ¿no? Y eso es lo que está moviendo a Daniel. Es ese espíritu superior que decía el versículo 3. Y algo que debe de llamarnos la atención es que desde el día en que nosotros le dijimos al Señor, Señor, tú eres mi Salvador, Señor,
tú eres mi Dios, Señor, yo quiero ser tu discípulo y empezaste a seguirlo, tú y yo tenemos que ser como Daniel. En medio de dificultades, serle fiel. Y vamos a ver cómo el Señor tiene cuidado de nosotros y nos lleva por caminos que nosotros no sabíamos, de manera que nos va a asombrar. Pero después de eso vamos a encontrarnos que Daniel aquí ya está en un momento de descanso, se puede decir, pero sigue trabajando. Y en ese trabajo que él está haciendo, lo está haciendo para Dios y por eso en él no se halla ni falta ni vicio, aunque los envidiosos están ahí. Eh, el libro de Proverbios, capítulo 27, eh, va a decir algo bien interesante sobre la envidia. Y es interesante porque nos recuerda justamente qué es lo que pasa cuando hay gente que tiene envidia de lo que nosotros tenemos o de lo que nosotros somos. Capítulo 27, versículo 4 de Proverbios dice, cruel es la ira e impetuoso el furor. Y hasta ahí tú y yo podemos decir, sí, alguien enojado se vuelve cruel. Alguien totalmente enojado hace las cosas con ímpetu. Pero fíjate lo que va a seguir diciendo. Más, ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y es que la envidia es más fuerte todavía que el enojo o que la ira, ¿no? Entonces, la envidia es algo que va creciendo y es algo que muy pocas veces se llega a notar exteriormente. Es una actitud de un corazón, es la actitud, mejor dicho, una actitud de nuestro corazón que se va guardando en él y que va creciendo hasta el momento en donde ya cuando te das cuenta, está carcomiéndote a ti si tú eres el que está llevando envidia o tú eres el que está teniendo envidia. Y si tú eres el que está recibiendo la envidia de otros, también es cuando ya te están atacando, ¿no? Y ahí está Daniel. Daniel está siendo envidiado por estos gobernadores que tenían, al menos los dos gobernadores tenían lo mismo que Daniel. Los 120 sátrapas tenían un lugar de honor, tenían buenas cosas en el reino, pero le tienen envidia a Daniel por cómo se comporta, por cómo está haciendo las cosas. ¿No? Porque él busca ser justo delante de Dios. Y entonces ellos están buscando faltas que no van a encontrar. Regresamos libro de Daniel capítulo 6 versículo 5. Dice que entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallaremos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, ya vimos que no vamos a poder en su contra de forma correcta, de forma recta. Él es realmente recto. Imagínate que la gente que te envidie pueda decir eso. No, no encontramos nada malo en su forma de ser, en su forma de pensar, en su forma de vivir, en su forma de actuar. O sea, es, él quiere amar, quiere servir, quiere dar, quiere cuidar, pero vamos a buscar formas en cómo hacer que lo que él está haciendo sea ilegal. Y entonces vamos a ver qué es lo que ellos van a hacer. Dice, versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Vamos a ver cómo estos hombres que envidian a Daniel saben cómo llegar a Darío y llegan al Darío, eh, y digo el Darío o al Darío porque ya vimos al principio
Darío es un mote para hablar del que está gobernando, o podría ser un mote, ¿no? Entonces llegan con este hombre que está gobernando y lo que le van a decir es, mira, tú eres un gran rey, vive para siempre. No queremos que nada cambie de con tu reino porque tú eres muy bueno. Y lo que están haciendo es inflar la vanidad de este hombre a manera de que él los está escuchando y no se da cuenta de que Daniel no está entre ellos, de que en realidad es una trampa. Y muchas veces vienen trampas a nuestras vidas cuando se está apelando a nuestro ego, cuando se está apelando a nuestra vanidad. Y eso es bien importante de analizar. Cada vez que alguien te esté hablando y te esté hablando bonito, piensa, ¿no? Porque el pecado también entra así, apelando a nuestra vanidad, apelando a que nosotros nos sintamos bien. Y no quiere decir esto que nosotros nunca debemos de sentirnos bien. No, debemos de sentirnos bien, pero también debemos saber que nuestro compromiso está con Dios, ¿no? Entonces, el Darío no se da cuenta de que lo que están haciendo, y en el versículo 8 le van a continuar diciendo, después de hacerle la barba, como diríamos nosotros, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Fíjate en esta parte tan interesante y tan curiosa, ¿no? Porque Darío termina firmando este edicto y Daniel se entera. O sea, y es que esto era lo que querían sus detractores, ¿no? Las personas que lo estaban envidiando querían, no, que se entere, hay que decirle que ya no puede adorar a su Dios. Y sabemos que no va a poder dejar de adorar a Dios, y sabemos que no va a poder dejar de pedirle a Dios, que no va a poder dejar de pedir consejo a Dios porque es algo a lo cual él está habituado, él está acostumbrado a hacerlo. Y vamos a ver, Daniel se entera, le dicen lo que ha sido firmado y él decide entrar a su casa. ¿Por qué decide entrar a su casa y orar? ¿No? Si sabe, o bueno, está bien, Daniel, entra a tu casa y ora, pero ya no dejen las ventanas abiertas hacia Jerusalén, que era la costumbre que Daniel tenía desde que había llegado a Babilonia, desde que se lo habían llevado, él oraba hacia Jerusalén, porque debemos recordar que para los judíos Jerusalén es el lugar en donde está el templo y es el lugar en donde descendió la presencia del Señor, y entonces ellos podían y oraban hacia Jerusalén, ¿no? Entonces Daniel está haciendo eso. Daniel no tiene un lugar de reunión en este momento cerca de donde él está viviendo, pero tiene confianza de que Dios lo escucha cuando él ora. Y entonces lo que Daniel está haciendo es arrodillarse delante de Dios y orar durante 3 veces al día, ¿no? Y de este versículo hay bastantes chistes que hablan de cuántas veces tú oras, ¿no? Y hay, no, es que Daniel fue uno de los primeros que oraba por los alimentos y lo contaba por oración, ¿no? ¿Por qué? Porque oraba 3 veces, ¿no? En el desayuno, la comida y en la cena y cosas de esas. Pero cuando quitamos lo chistoso y lo que nos vamos a encontrar es que Daniel está teniendo una actitud de rendición. Mientras el resto de los hombres lo consideraban extraordinario, mientras todo el mundo lo veía así como alguien superior a ellos, Daniel se veía y decía, yo soy falto de gracia y de entendimiento, y yo necesito ir a Dios y pedirle dirección.
Y entonces 3 veces al día él se arrodillaba y el arrodillarse lo hacía de una manera física, pero también es un símbolo, ¿no? De rendición. Y entonces Daniel lo que estaba haciendo era rendirse delante de Dios. Y el día de hoy, probablemente tú digas, no, es que yo ya estoy muy viejo, muy viejito, muy viejita, ya tengo 60 70 años, arrodillarme me cuesta mucho trabajo, pero el someter tu corazón al Señor, eso no necesitas doblar tus rodillas y es más difícil. Y eso es algo que puedes hacer. O sea, si tú tienes 10 15 20 30 40 50 80 años como Daniel en ese momento, puedes doblar tu corazón hacia el Señor y someterlo a Él. Y va a ser más difícil que doblar tus rodillas e hincarte en el piso. Y Daniel ha practicado las dos cosas. Durante todo su tiempo en Babilonia, ha sometido su corazón a Dios, sus deseos los ha puesto delante del Señor y ha buscado obedecer a Dios, pero también sus rodillas, ¿no? Y eso nos habla de algo espiritual y de algo físico. Y eso es algo bien importante para nosotros, que podamos poner no solamente nuestro espíritu, nuestras ideas doblegadas hacia el Señor, sino también nuestros cuerpos, que podamos someterlos. Porque de la misma forma en que nos duele a nosotros cuando ya estamos un rato arrodillados, al Señor le duele. Y a Daniel le dolía, ¿no? A Daniel de 80 años le dolía. Y entonces, esta parte es bien interesante pensar, ¿no? Daniel ahí estaba orando durante 80 años y cuando llega el edicto, él puede pensar como los discípulos dijeron en algún momento, o sea, ¿qué es más factible? ¿Hacerle caso a los hombres o hacerle caso a Dios? ¿No? Y ahí Daniel lo que va a hacer es hacerle caso a Dios. Daniel ya le había sido fiel a Dios en la adversidad, cuando no tenía nada, cuando era esclavo. Él había decidido no contaminarse, pero ahora que está en el poder y que es gobernador y que le está yendo muy bien, él no está pensando en voy a perder la prosperidad y me van a encarcelar y me va a pasar algo. No, él no está pensando en voy a perder la vida y voy a perder todo lo que he logrado durante estos 75 años aquí en Babilonia. No, él está pensando en yo necesito ir por consejo con Dios. Y ahí está, haciéndolo, como lo solía hacer, sin esconderse. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Vamos a detenernos ahí. Vamos a ver, hace rato yo les decía, al rey, a este hombre, apelaron a su vanidad y él cayó. ¿No? Y vemos el problemón en el que está, porque él realmente aprecia a Daniel, realmente aprecia lo que Daniel está haciendo, lo ve como un hombre sabio, como un hombre justo, como un hombre que puede ayudarle en su reino, ¿no? Y intenta librarlo, pero no es fácil, no va a poder. Del otro lado, vemos a estos envidiosos. ¿Te acuerdas?
vimos en Proverbios que quién iba a poder contra la envidia, ¿no? O sea, si la ira es fuerte, la envidia es más poderosa porque nada más se la pasa tramando planes y ahí vemos, ¿no? Estos envidiosos lograron hacer lo que querían y ni siquiera se tardaron mucho. O sea, fue rey, firma el edicto, sella el edicto, el rey firma, sella el edicto, se habla a toda la población. En 30 días no van a poder adorar ni pedir dirección a alguna persona o algún dios que no sea nuestro rey. Y qué es lo que pasa? Día uno, Daniel ora 3 veces. O sea, no aguantó, de 30 días no aguantó el primer día. Y eso es lo que nosotros debemos de imitar de Daniel también, ¿no? No negociar nuestra fe, ser fieles al Señor. Y entonces estos hombres luego van a verlo, o sea, y dices, pues Daniel no se escondió, o sea, Daniel tenía abiertas las ventanas, sabían en dónde oraba, Daniel está haciendo todo de la misma forma y todo a la luz. Y aquí viene algo bien interesante. Cuando nosotros oramos, estamos expuestos a la luz. Y hay gente que puede juzgarnos. Ay, no, es que cómo puede estar orando si él es el más feo, si él es el más pecador, si él es el más malvado. No, Dios ni lo va a escuchar. Pero tú ya estás delante de Dios. Y lo que debes de hacer es rogar al Señor y pedir dirección, así como estaba haciéndolo Daniel. O sea, que cuando hallaron a Daniel, lo que lo hallaron haciendo fue orando y rogando en presencia de su Dios. Fíjate qué hermoso esa parte, ¿no? Daniel está en presencia de su Dios. Y nosotros también podemos estar en presencia de nuestro Dios, que es el mismo de Daniel, si oramos, si hacemos una costumbre de ir al Señor por dirección. El orar al Señor aquí vemos, y el estar en una relación viva y eficaz con Dios, no quiere decir que vamos a ser librados de personas malvadas. Muchas veces nos vamos a encontrar con que personas malvadas pareciera que van a salirse con las suyas, ¿no? Y estos hombres están diciéndole al rey y el rey intenta por todas las formas, pero no puede librar a Daniel y le pesa en gran manera. Verso 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. ¿No? Vamos a detenernos en estos versículos y ahora vamos viendo algo que me llama mucho la atención porque esta adversidad que fue provocada por gente envidiosa en contra de Daniel, vamos a encontrarnos que Dios la va a utilizar. Y Daniel puede descansar en el Señor, pero no creo que haya sido fácil para Daniel. O sea, ahora el Darío le está diciendo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y no se lo está diciendo de una forma burlona. Es el deseo de este hombre, que tu Dios, al que le sirves, te libre. Y lo que no sabe él es que Dios va a utilizar lo que Daniel está viviendo para que sea testimonio para él y para las personas que están en Babilonia a su alrededor. Entonces, el rey se va a dormir y no puede ni dormir. O sea, el rey está dando vueltas, el rey se siente muy mal, se acostó, ayunó,
se le fue el sueño, no puede. Vamos a ver cómo le fue a Daniel. Verso 20. Y acercándose al foso, llamó a gritos o a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Fíjate, un hombre que no conoce a Dios, pero conoce a un hombre extraordinario llamado Daniel. Y extraordinario ya quedamos, o superior al resto, no porque realmente tuviera otras capacidades o tuviera otras cosas, otros dones, sino porque tenía a Dios con él, sino porque le servía a Dios. Eso lo hacía extraordinario, el servirle a Dios. Y a veces a nosotros eso se nos hace bien poquito. ¿No? El decir, no, pues yo soy un discípulo de Jesús, yo soy un discípulo de Dios, yo soy un servidor de Dios. Y ser un servidor de Dios en la realidad, más allá de un título que suena padre, así, ah, yo le estoy sirviendo a Dios, servirle a Dios es obedecerle a Dios y es confiar en Él en medio de los momentos más difíciles. Y Daniel está confiando y ahora este hombre que está conociendo a Dios por medio de la vida y el testimonio de Daniel, va a buscarlo de mañana y no ha podido dormir, ¿no? Y tu Dios al que tú continuamente sirves, el Dios viviente, ¿te ha podido librar? Verso 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y Daniel fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. O sea, el rey en una cama mollida, creo que sí se dice así, o no, no sé, mullida. O sea, el rey en una cama suavecita, eh, con las mejores cobijas o pieles calentándole, con un lugar hermoso, sin poder dormir. Daniel en el foso de los leones, en medio del peligro. ¿Y, y qué pasó? Vio el ángel de Dios descender, estar con él y hasta pudo dormir. ¿No? O sea, lo ves y dices, wow, qué padre es lo que Dios está haciendo. Y Daniel con 80 años, confiando en Dios, ¿no? Y va saliendo este hombre anciano, pasando esa prueba, y no era una prueba que Dios le había puesto, era una prueba que Dios estaba dando a los hombres, de que aún existían hombres que buscaban adorarle y servirle en medio de una sociedad pagana, en medio de una sociedad llena de corrupción, llena de envidia, llena de mentira, porque le mintieron al Darío para poder sellar el edicto, ¿no? Entonces, suena muy parecido, ¿no? Un lugar lleno de envidia, un lugar lleno de corrupción, un lugar lleno de mentiras, un lugar lleno de personas que no deberían de estar en los puestos en donde están. Y puedes traducirlo en tu trabajo, puedes traducirlo en el gobierno, puedes traducirlo en lo que tú quieras de nuestros países, de nuestro país, de nuestras comunidades. Pero lo que sí debe de estar es Dios en el centro de nuestros corazones, como en el centro del corazón de Daniel. Y Daniel confió en Dios y Dios lo salvó porque había confiado en él. Verso 24, y ahí viene una parte bien fuerte. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso
cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz les sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza: que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Vamos a cerrar el día de hoy viendo esta parte. Les dije que era fuerte, ¿no? La ordenanza del rey, pero pues el rey debió de estar bastante enojado con estos mentirosos. Y entonces vio, ¿no? Se burlaron de mí y el rey mandó a juzgar echándolos al foso de los leones ahora a ellos para ver si la envidia los libraba o si sus ídolos los libraban, ¿no? Y no hubo nada que los librara a ellos, ni a sus esposas, ni a sus hijos. O sea, fue un castigo tremendo, ¿no? Y vemos ese castigo que pasó ahí. Muy probablemente es un reflejo también de la justicia que Dios va a tener con aquellos que han sido perversos y que han hecho mal delante del Señor, en contra de aquellos que están buscando hacer el bien delante del Señor. Y entonces Él da esta ordenanza de que todos en el reino teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Y me encanta cómo lo presenta Darío. Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Si tú estás con nosotros en los estudios en Apocalipsis, has visto eso. Nuestro Dios está en el trono y todo lo que quiso ha hecho. Y es el mismo Dios de Daniel, ese Dios que es el Dios viviente, el Dios que permanece por los siglos, que no importa quién esté gobernando en esta tierra, que no importa quién está gobernando tu país, tu estado, tu municipio, que no importa si hay personas malas como tus jefes, si hay personas malas como tus autoridades. Dios va a estar contigo y te va a librar aun cuando seas llevado a un lugar tan horrible como el foso de los leones. Dios va a estar con nosotros y nos va a sostener, pero necesitamos hacer de la oración una costumbre en nuestras vidas. Entender que necesitamos de Dios. Y no es una receta la oración de Daniel de orar en el día, en la tarde, en la noche. ¿No? Hombres de fe así, que han sido hombres de fe contemporáneos nuestros, como por ejemplo Wayne Myers. Wayne Myers, hay historias que decían que él solamente oraba una vez al día por los alimentos, ¿no? En las mañanas solamente oraba y le daba gracias por todos sus alimentos y no pasaba nada, ¿no? O sea, el Señor lo bendecía y él se alimentaba. Pero lo que tenemos que imitar, por ejemplo, de Wayne Myers, de Daniel, es la confianza en Dios y la dependencia de Dios en todos nuestros asuntos. Les decía yo, doblar rodillas es fácil, aunque cuando tienes 80 años yo me imagino que no, porque yo a mis casi 40 ya me cuesta trabajo doblar rodillas. Pero doblegar el corazón y rendirlo delante del Señor es más difícil. Y entre más viejos somos, somos más necios y necesitamos más y más ir ante el Señor y decirle: Señor, ayúdame a que no se haga mi voluntad sino la tuya, a descansar en ti en todos mis asuntos, a confiar en ti con todo lo que tengo. ¿Qué va a pasar cuando tú y yo hagamos eso? Vamos a ver la mano del Señor con nosotros y vamos a dar testimonio a otros. ¿A quién le dio testimonio Daniel?
Bueno, pues ya vimos, ¿no? Le dio testimonio a Ciro el persa, le dio testimonio al Darío que llegó a conquistar Babilonia, pero también le dio testimonio a Belsasar, también le dio testimonio al padre de Belsasar, también le dio el testimonio a Nabucodonosor, también dio testimonio a todos los hombres que estaban a su alrededor. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer, dar testimonio de nuestro Señor con nuestras vidas. Hasta acá nuestro estudio del día de hoy. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.